Hello students, this is your teacher Duvan and I'm going to explain you the topic for this period, verb patterns, patrones verbales. Este es el tema del periodo, entonces en este video les voy a explicar un poco acerca del tema y basado en el video vamos a seguir desarrollando las tareas y los trabajos que se les asigne. Okay, so what are verb patterns? Sometimes in a sentence, one verb follows another verb. This is known as verb pattern or verb patterns. Entonces, un patrón verbal es cuando dentro de una misma oración encontramos dos verbos pegaditos. Ya vamos a ver cuándo y qué tipos de verb patterns vamos a trabajar. A. Verb and ing. He likes swimming in the river on Sundays. B. Verb and to. She forgot to call you last night. C. Verb and very infinitive. We can't have class in our school right now. En el primer ejemplo, el patrón verbal es un verbo y ing. El ejemplo dice, he likes swimming in the river on Sundays. Como podemos ver, aquí en esta oración encontramos dos verbos juntos, like and swim. Para determinados grupos de verbos, cuando se encuentran en un patrón verbal, a este verbo se le debe agregar ing, como por ejemplo a los verbos que siguen el verbo like. Por eso este primer patrón verbal es verb and ing. El verbo en este caso sería like y el ing se le agrega al verbo que preside este. En el siguiente ejemplo, verb and to, encontramos el segundo patrón verbal. Después de determinados verbos, para hacer el infinitivo del verbo que sigue, se debe agregar to. En este caso tenemos una oración en pasado. Los patrones verbales aplican en cualquier tiempo verbal en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. En este ejemplo tenemos She forgot to call you last night. Ella olvidó llamarte anoche. Forgot es el pasado del verbo forget, olvidar. Finalmente tenemos verb and verb infinitive. Cuando nos referimos a verb infinitive, quiere decir que estamos haciendo el infinitivo del verbo sin agregar to o sin agregar ing. El verb infinitive, por lo general, se utiliza cuando estamos empleando un verbo modal. En este caso, estamos haciendo uso de can. We can't have class in our school right now. No podemos tener clases en nuestro colegio en este momento. Entonces estos son los tres patrones verbales en los cuales nos vamos a enfocar. A. Verb and ing. B. Verb and to. And C. Verb and verb infinitive. Vamos a enfocarnos en solamente un grupo de verbos. No vamos a estudiar todos los verbos porque pues ustedes bien conocen, son muchos. Entonces solamente les voy a presentar un grupo de verbos y solamente con estos vamos a realizar las actividades. Entonces para el primer grupo, el primer patrón verbal, que es verb and ing, we have these verbs. 1. Hate. 2. Need. 3. Imagine. 4.
like, 5, love, 6, start, 7, enjoy. The second group, el grupo número 2, es para el patrón verbal verb and to. Aquí tenemos 1, plan, 2, want, 3, hope, 4, try, 5, expect, 6, refuse, 7, forget. Y el último grupo, recordemos, verb and verb infinitive, les decía que es cuando estamos empleando un verbo modal. Por eso este grupo de verbos son solamente verbos modales. Here we have 1, can, 2, could, 3, may, 4, might, 5, should, 6, must, 7, have to. Take into account this group of verbs. Ten muy en cuenta este grupo de verbos, los 3 grupos que vamos a emplear para el desarrollo de nuestras actividades. Vamos a ejercitar un poco. Verb pattern number 1, verb and ing. She hates studying on Saturdays because she can't have time for herself. 2. I need working a little bit more on my writing skill so I can get better scores. Como podemos ver, en ambas oraciones estamos empleando verbos pertenecientes al primer patrón verbal. Hate en la primera oración, need en la segunda oración. Verb pattern number 2, verb and to. First, my dad plans to take us to San Andres for our next vacations. 2. My teacher doesn't want to make a virtual exam at the end of the period. En este caso, tenemos patrón verbal verb and to. ¿Cuáles son los verbos que estamos empleando? En la oración número 1, plan. En la oración número 2, want. Ambos pertenecen al grupo del patrón verbal verb and to. Quiere decir que después de estos verbos, el verbo que sigue debe llevar to. Verb pattern number 3, verb and verb infinitive. Number 1, I can't wait to visit the cinema and enjoy a new movie. 2. We could be more responsible at the moment of handing in our academic activities. En este patrón verbal, verb and verb infinitive, recuerden que hacemos uso de los verbos modales y el verbo que sigue no lleva ni to ni lleva ing. En el ejemplo número 1, example number 1, we have can. Example number 2, could. Can't wait, could be. Let's check. Study the sentences. How many verbs are in each sentence? Vamos a estudiar estas oraciones. Debemos identificar cuántos verbos hay en cada oración. Por favor, revisémosla. A. I expect to study law. B. I always enjoyed watching detective programs. C. I loved watching films. D. I want to be a detective. E. I hope to work for a criminal law company. F. I imagine solving crimes. G. I plan to have my own company. ¿Ya identificaron cuántos verbos hay en cada oración? Revisemos. A. In sentence A, we have two verbs, expect and study.
Como el verbo de esta oración es expect y pertenece al grupo de patrón verbal verb and to, el verbo que sigue debe utilizar to. Expect to study. O sea que en esta oración tenemos dos verbos con el patrón verbal verb and to. B. We have enjoyed and watching. We have also two verbs. Enjoyed, watching. Verb pattern, verb and ing. C. Loved, watching. We have also two verbs. Verb pattern, verb and ing. D. Want to be. Also two verbs. Verb pattern, verb and to. E. Hope to work. Again, two verbs. Verb pattern, verb and to. F. Imagine solving. Again, two verbs. Verb pattern, verb and ing. And finally, we have plan to have. Two verbs, verb pattern, verb and to. Okay guys, let's make the final practice. So please read the sentences and try to complete with the verbs that we have to the right. So we have 5 different sentences and we have 6 different verbs. Try to find what are the verbs that belongs to the sentence. Vamos a identificar cuáles de los verbos que se encuentran a la derecha nos sirven para completar las oraciones que se están presentando, utilizando el patrón verbal correspondiente. A. My sister enjoys traveling to different countries. B. I don't want to go to the university. C. My father hopes to find a new job soon. D. I can't imagine working in an office all day. E. I love playing the piano. As you can see, the verbs are modified according to the verb pattern. Como podemos ver, los verbos que acabamos de utilizar se modifican de acuerdo al patrón verbal. Verb and ing or verb and to. El verbo más un verbo con ing o el verbo más el verbo con to, dependiendo el patrón verbal. That's all. Bye bye.